Porque este mundo es pasajero, pero nosotros sabemos que tenemos una patria mejor y tenemos que luchar por llegar allá. Amén. Un feliz sábado para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom en hebreo significa feliz sábado. A ver, ¿cuántos pueden decir feliz sábado en hebreo? A ver. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, quiero agradecer a todos, a los líderes, al hermano, muchísimas gracias, hermano Julián. Hermano Julián, por haberme invitado a tener esta parte, esta porción de la escritura con ustedes. Así que voy a pedirles a ustedes que concentren sus corazones, su atención, dejen lo que están en la mano, que les distraiga, sus celulares, cualquier cosa que pueda distraerlos. Vamos a abrir paso a la palabra de Dios. Vamos a ver si de pronto se puede proyectar mientras tanto, así que les voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos a pedir la dirección de Dios Todopoderoso. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias porque aquí estamos delante de tu presencia. Queremos escuchar tu voz, queremos obedecerla, queremos encontrarnos con el Espíritu Santo. Te ruego, Espíritu Santo, que toques mis labios, que yo pueda predicar una palabra de vida eterna. Tú eres quien reveló la palabra, tú puedes inspirarme para que yo pueda trazar tu palabra con poder. Señor, no es el número. Aquí está tu grupo, un puñado de tus hijos. Tampoco es la cantidad. Yo te ruego que tan solo pueda tocar a una sola persona. Que esa persona que ha sido tocada y que se siente tocada por el Espíritu Santo tenga el deseo en su corazón de seguirte a ti para siempre. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Iba a decir, pueden tomar asiento. Bueno, la meditación de esta mañana la he decidido titular Escuchemos su voz para que nos vaya bien. Escuchemos su voz para que nos vaya bien. Y le voy a decir a la persona que usted tiene ahí al ladito, le va a decir, escucha tu voz, escucha su voz para que te vaya bien. A ver, ¿lo puede decir? Y viceversa, y viceversa. Y luego usted se lo dice a la otra persona y así. Vamos a empezar meditando en una pregunta que la tuvimos en Éxodo capítulo 16, versículo 28. Éxodo 16, 28. Y hay una pregunta que nos debe resonar hasta el final de nuestras vidas, no solamente hasta el final de esta predicación, sino hasta el final de nuestras vidas. Y Éxodo 16, 28 dice, y Jehová dijo a Moisés,
¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces yo quiero que usted, si quiere cerrar sus ojos o lo que quiera hacer en su corazón, pero le voy a dar 30 segunditos, 15 segunditos, y va a preguntarse usted por nombre propio y va a decir: Juan Camilo, ¿hasta cuándo no quiero guardar los mandamientos de Dios? ¿De acuerdo? Se va a hacer esa pregunta usted mismo, ¿de acuerdo? A la 1, a las 2 y a las 3. Pregúntese y diga su nombre, diga: Juan Camilo, ¿hasta cuándo no quiero guardar los mandamientos y sus leyes? Muy bien. Y esta pregunta justamente es la que queremos resolver. ¿Hasta cuándo? Es como una pregunta de lamento, ¿verdad? Quiere decir que no los estamos guardando, que no los estamos obedeciendo, que no estamos poniendo por obra. Y la pregunta que nos hace Jehová hoy es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no guardaremos los mandamientos de Dios? ¿O no queremos? Fíjese que acá hay un acto de voluntad. Aquí la palabra está diciendo: ¿hasta cuándo no quieres? No quieres. Y eso es lo que pasa con nosotros, que no queremos, literalmente no queremos, porque Dios sí nos da la voluntad, Dios nos da el poder, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos está dando el poder de su palabra, nos está dando toda la compañía, todo el poder de los ángeles, su compañía, la compañía del Espíritu Santo. El diablo está derrotado, todo está dispuesto para que nosotros guardemos sus mandamientos y sus leyes, pero no queremos. Vamos a meditar en estos versículos que siguen. A la siguiente. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, y ustedes van a ver que la Biblia se explica sola y la misma Biblia nos enseña. Por favor, usen la escritura, no les dé pereza, usen su Biblia electrónica, en su libro, lo que quieran, pero lean la Biblia. Dice así, Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Aquí hay un llamado, aquí hay una invitación. Cuidemos. Tengan cuidado de poner por obra los mandamientos que Dios nos ordena. ¿Pero para qué? ¿Para qué debo yo guardar los mandamientos de Dios? ¿Para qué debo yo guardar sus ordenanzas? ¿Para qué? Para que viváis. Y muchas veces nosotros no queremos vivir eternamente. Muchas veces nosotros no queremos tener las bendiciones que Dios nos quiere dar, sencillamente porque no queremos. Porque sencillamente no queremos vivir. No queremos vivir. Miren, a veces las fórmulas del éxito no son complicadas, las fórmulas del éxito de Dios. A veces las fórmulas de las bendiciones no son complicadas. A veces uno dice: no, es que yo para poder tener lo que yo quiero, pues no lo voy a poder alcanzar nunca, porque como Jesús lo logró porque era Dios. O de pronto pensamos: no, es que Moisés era Moisés y definitivamente ellos eran allá superdotados. Pero nosotros no nos damos cuenta de que también está al alcance de nosotros las bendiciones, la prosperidad, la multiplicidad de dones. Dios quiere que nosotros estemos bien en la casa, en la familia, con nuestro esposo. Solamente debemos hacer una cosa: poner por obra los mandamientos de Dios. Vamos ahí mismo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Deuteronomio 4, 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos. ¿Qué dice? Oye.
Oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y aquí es donde yo quiero decirles algo muy importante, mis queridos amigos. Toda la palabra de Dios es un mandamiento en sí mismo. No son solamente los 10 mandamientos, no son solamente 10 preceptos que debemos guardar, no. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es un mandamiento en sí mismo. Es un gran mandamiento, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios escrita. Es la voz de Dios escrita. Y cuando la voz de Dios habla, yo debo escuchar esa voz. Y toda la palabra de Dios que está desde Génesis hasta Apocalipsis es la mismísima voz de Dios que habla a su pueblo. Y lo que Dios pide que de nosotros es que no solamente atendamos 10 preceptos, sino que atendamos toda su voz escrita, contenida en la palabra de Dios. O sea que se amplía el concepto. O sea que va más allá de guardar 10 mandamientos, meros preceptos o solamente 10. No, va más allá. Por ejemplo, Maimónides, uno de los grandes sabios de Israel, descubrió 613. Pero la pregunta es, ¿habrán 613 o habrán más? Hay muchos más. Pero Maimónides descubrió 613. Por ejemplo, si Dios me dice a mí, multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y Dios bendijo al hombre y los bendijo, Dios a varón y hembra los bendijo, le pregunto, ¿eso qué tipo de voz es? Es una orden de Dios, es un mandato de Dios. Cuando Dios habla, escuchemos atentamente, memoricemos esas palabras, porque en la palabra de Dios hay mucha sabiduría. Aquí, por ejemplo, me está hablando no solo de la ley de Dios. Dice aquí el versículo 1 de Deuteronomio, oye estos estatutos. Vamos a clasificar la voz de Dios en diferentes grupos, que los vamos a ver a continuación. Uno de esos grupos es derechos. Otro de ese grupo es estatutos. Ya vimos que otro de ese grupo es la voz de Dios cuando habla. ¿Sí? Entonces podríamos decir que cuando Dios habla, su voz se clasifica en varios grupos: en estatutos, en ordenanzas, en mandamientos, y son diferentes, ¿de acuerdo? Para que los ejecutéis, dice aquí el versículo. ¿Será que si Dios dice, Él espera de nosotros que ejecutemos su palabra? Claro que sí, que la ejecutemos. ¿Para qué? Para que entréis y poseáis la tierra. ¿Cuál tierra? Aquí el mensaje que se le estaba dando a Israel: si ustedes quieren entrar a la tierra de Canaán, ustedes no van a entrar como cualquier pueblo. No, Señor. Ustedes no van a ser como los pueblos moabitas. No, Señor. Ustedes no van a ser como los sodomitas. No, Señor. Ustedes no van a ser como los egipcios. No, Señor, en ninguna manera. Si ustedes van a poseer esta tierra, ustedes deben ser un pueblo limpio, un pueblo perfecto, un pueblo puro, un pueblo impecable, un pueblo que se distingue de los demás pueblos que son desordenados, que son vacíos, que no obedecen, que son idólatras. Ustedes no. ¿Por qué Dios quería eso para su pueblo? ¿Por qué Dios quería que su pueblo fuera peculiar, fuera un pueblo particular, fuera un pueblo único, un pueblo limpio? Porque Dios quería dar un ejemplo a las demás naciones de quién es el Dios de Israel, un Dios ordenado, un Dios que le gusta la perfección, un Dios que le gusta la rectitud. Y eso es lo que quiere de su pueblo. Un pueblo que se distinga en el vecindario,
Un pueblo que se distinga en el colegio, en la universidad, en el SENA, en donde quiera que ustedes estén. Un pueblo que se distinga. Un hijo de Dios que se distinga a donde quiera que ustedes estén y puedan decir las naciones, este sujeto es especial. ¿Saben por qué? Porque nosotros escuchamos la voz. Vamos a ver Deuteronomio 5:22. Deuteronomio 5 es el decálogo, es los 10 mandamientos que dio a su pueblo, que nos dio a nosotros. Hay una palabra muy interesante en el versículo 22 que está dentro de la ley y dice, estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de la ley. Si ustedes miran, por ejemplo, ¿qué dice el subtítulo, el título en el capítulo 5? Los 10 mandamientos. ¿Cómo dice? No dice, hay algunos que tienen un título. Dice el decálogo o los 10 mandamientos y dice, estas palabras habló Jehová. Palabras que se traducen en lo escrito. La palabra de Dios puede ser palabra audible, palabra escrita y palabra viva. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la palabra también puede ser viva? Porque la palabra se hizo carne. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Entonces fíjense lo interesante de todo esto. Dios usa palabras. Nos distinguimos de los animales porque somos la única especie, los únicos seres sobre la tierra que pueden entender palabras, que se pueden comunicar mediante palabras. El animal no puede hacer eso. El animal se comunica por medio de otros métodos, pero las palabras comunican un mensaje, comunican un sentimiento, comunican un poder. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hablar palabras que se entiendan. Las habló, las escribió y se encarnó. La palabra viviente se encarnó y se hizo carne. ¡Qué maravilla! Esa palabra está disponible para nosotros. Solo tenemos que hacer algo. Deuteronomio 5:22 dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió ¿en qué? En 2 tablas de piedra. Muy bien. Sigamos leyendo, vamos a Deuteronomio, ahí mismo, vamos al 6, 6, 1 al 3. Estos son los mandamientos, mire que ahí está otro grupo, está el mismo grupo, mandamientos, estatutos, otro grupo, y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Pregunto, ¿solo los 10 mandamientos? No. ¿Solamente 10 preceptos? No. Se agranda, se ensancha y dice, para que los pongáis por obra. Yo les pregunto, ¿será que Dios le mandó esto solamente al pueblo de Israel? Dios le dio esto al pueblo de Israel, sí, pero para que fueran receptores, para que ellos fueran el ejemplo a seguir todos los demás pueblos. Y si nosotros, que somos un pueblo que oye, que atiende, podemos entender de que Dios da sus leyes, sus decretos y sus mandamientos para todos. Dios no quiso dar sus mandamientos y sus leyes y sus decretos solamente al pueblo de Israel para que ellos fueran los únicos que fueran prosperados. No, Señor. Dios los dio a todos los que atiendan esa voz y quieran ser prosperados. Y dice aquí, y los pongáis por obra en la tierra a la cual
pasáis vosotros para poseerla. Si queremos entrar a la tierra, a la Canaán celestial, si queremos entrar a la Jerusalén que tanto se nos ha prometido, así como Dios le prometió que entraran a Canaán, nosotros debemos y tenemos un compromiso, una responsabilidad con Dios, y es ser obedientes. Muy bien. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuántos días debo guardar yo los mandamientos? ¿Cuánto debo yo escuchar la voz de Dios? Pregunto, ¿solo los mandamientos? No. Hermanos, cualquier palabra que esté en la palabra de Dios es un mandamiento. Aplicable hoy para el ser humano, útil para el ser humano. Abra la palabra de Dios donde usted la quiera guardar, póngala por obra y usted va a ser una persona diferente, una persona transformada, una persona que obedece los mandamientos de Dios. ¿Qué se obedece? Siguiente diapositiva. ¿Qué se obedece? Vamos a Deuteronomio 28:2. Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué se le promete al Hijo de Dios cuando obedece? Bendiciones. Y te alcanzarán, ¿con qué condición? Cuando algunas versiones dicen obedeces, en la versión mía dice cuando oigas la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que nos falta, amigos y hermanos? Oír. ¿Saben qué es lo que pasa con la juventud de hoy? Que no oyen a sus padres. ¿Saben qué es lo que pasa con la juventud de hoy? Que no oyen buenos consejos. Se creen sabios. Y eso nos pasa también a los adultos. Nos creemos sabios. Nos creemos que todo lo podemos. Nos creemos que tenemos trabajo, que tenemos bendiciones, que tenemos casa, que tenemos trabajo, y cerramos nuestros oídos espirituales a la voz y al llamado de Jehová, al llamado de los pastores, al llamado de los líderes, al llamado de nuestros padres, al llamado de nuestros sabios. No queremos oír, y ese es nuestro problema. Si yo le dijera, mi hijo, no salga, no se ponga, no coma, no fume, no tome, ¿es por beneficio o por perdición? ¿Porque yo quiero lo peor o lo mejor? Porque el Padre quiere lo mejor. Cuando Dios me dice a mí, no comas, no mates, no robes, no hurtes, no es porque Dios nos esté impidiendo, sino porque Él quiere nuestro bienestar. Porque Él sabe que no podemos conducirnos por nosotros mismos, que sin la ley de Dios, que nos como un espejo que nos muestra lo que debemos hacer, para nosotros sería imposible. Por eso es que el mundo está descarriado, porque no quiere ver el espejo de los mandamientos de Dios, que dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. Eso es oímos. Hermanos, solamente los que escuchan la voz de su pastor serán salvos. Amén. Cuando me refiero a su pastor, me estoy refiriendo a Jesucristo. Amén. Dice que solamente el que escuche la voz de su Señor se levantarán de las tumbas. Solamente la oveja conoce la voz de su Señor. Pero si nosotros estamos acostumbrados es a escuchar la voz del reggaetón, la voz del mundo, la voz de los amigos, la voz de la idolatría, las voces, ¿cuántas voces nos las pasamos escuchando, distorsionando la voz suave y tenue de la palabra de Dios que está escrita para nuestro beneficio? Ese es nuestro problema. Éxodo 15:26, por favor.
Éxodo 15, 26. Y dijo, en mi versión dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pregunto, ¿escuchar atentamente o de manera descuidada? Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué promesas tan lindas. Y aquí no está diciendo que no es solamente los 10 mandamientos, no, Señor, porque me está diciendo mandamientos, estatutos, ordenanzas, toda la palabra de Dios en pocas palabras, todo. Y hay algo, si la oyeres atentamente. Prestar atención a la voz de Jehová, prestar atención a sus mandamientos y guardar todas sus leyes. Vamos a Éxodo 26, nuevamente. A Éxodo, que es la ley. Y dice, y que hago misericordia y millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios tiene misericordia de aquellos que se esfuerzan por obedecer, de aquellos que se esfuerzan por hacer lo recto, de aquellos que se esfuerzan por obedecer, porque Dios sabe que cuando yo obedezco, Él cumple su promesa. Pero nosotros como que no queremos ser bendecidos, ser prosperados. ¿Saben por qué el pueblo de Israel es tan próspero? ¿Saben por qué hay muchos hijos de Dios que son prósperos? Porque ellos saben obedecer la voz de Jehová. Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, José, ellos no eran pobres, ellos no eran miserables, ellos no eran personas que estuvieran desoladas o desamparadas. No, Señor. Fueron personas bendecidas. Voy a pedirle a la mamá que por favor controle el salamiento, porque nos desconcentramos todos. Ellos no eran personas, ellos sabían este secreto. Ellos sabían que el secreto de la bendición estaba en obedecer los mandamientos de Dios. Por eso eran tan bendecidos. Sus vacas, sus ovejas eran multiplicadas, eran bendecidos, eran ricos, eran bendecidos espiritualmente, eran personas que eran intelectualmente muy avanzadas. ¿Por qué? ¿Por qué eran tan benditos? ¿Por qué eran tan bendecidos? ¿Por qué eran tan prosperados? Porque ellos sabían que cuando uno obedece la voz de Jehová, Dios nos trae bendiciones. Ahora, yo no estoy hablando, ya que usted lo menciona, del evangelio de la prosperidad. Eso no es lo fundamental. Yo no estoy hablando de la prosperidad material necesariamente. Porque Pablo dijo, hermano, todo lo que tengo lo considero estiércol si no tengo a Jesucristo. Si yo no tengo a Jesucristo, si yo no tengo un mensaje, lo único que tendré es plata. No, nada más. Los requerimientos, ¿qué se obedece? Los requerimientos de Dios. Los requerimientos de Dios no empiezan con una orden arbitraria, sino con un hermoso llamado primero a reconocer el gran yo soy y lo que hizo por su pueblo. Yo no sé si ustedes han leído detenidamente Éxodo 20,
Y uno generalmente empieza con el primer mandamiento que dice no, pero es que así no empieza la ley. Vamos a Éxodo 20 y muchas personas piensan que la ley de Dios empieza con el versículo 3. Y yo pregunto, ¿y dónde dejamos los otros dos versículos? Los primeros dos versículos. ¿Sí? Entonces vamos a leer los primeros versículos y quiero que ustedes entiendan de que antes de que Dios dé su ley, aquí vemos a un Dios de amor que no solamente se deleita en el amor, sino que Él primero quiere entablar una relación de amistad. Él quiere primero que tú reconozcas que Dios es el soberano, el que te puede ayudar. Miren lo que dice el versículo 1 y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de siervos. Cuando usted primero ve a Dios como el gran yo soy, que Él es capaz, que Él es. Y ahora, si miramos la conjugación en hebreo, aquí dice yo soy, pero también se puede traducir yo seré. ¡Qué belleza! Ani eheye. Yo seré. Ahora, ¿yo seré quién? Para ese pueblo que tiene problemas, para ese pueblo que estaba en esclavitud, para ese pueblo que estaba oprimido, para ese pueblo que estaba sin esperanzas, Dios le dice, no te preocupes, yo soy el que te saca de la tierra de Egipto. Y también dice, y en el futuro, cuando tengas una necesidad, cuando tengas un problema, yo no solamente soy, sino que yo seré, yo estaré contigo. Lo que Dios quiere decir es, mi amigo, mi hermano, no solamente Dios me promete bendiciones espirituales y materiales, sino que Dios me promete estar conmigo. Amén. Aquí no hay riqueza que valga. Dios puede darme riqueza, pero si Dios no está conmigo, de nada sirve. Y aquí el decálogo deja, toda ley debería reimprimirse. Cuando ustedes manden los volanticos a reimprimir o a imprimir, por favor, incluyan los primeros 3 versículos. No empiecen la ley de Dios con un no, porque Dios nunca empieza su ley con un no. Él primero empieza su ley con un yo soy. Para que entendamos que la ley empieza con yo soy. ¿Por qué Dios empieza con yo soy? A ver. Porque Él es. Yo no puedo guardar la ley de Dios sin Él. Yo no puedo obedecer sin Él. Por eso es que los mandamientos empiezan con yo soy. ¿Yo soy quién? El que te ayudará. Tú no vas a poder guardar la ley, pero yo sí te voy a ayudar para que la guardes. Amén. Qué belleza. Amén. Por eso es que la Biblia dice, y yo soy el que te sacó. Él es el que nos sacó de la esclavitud, del mundo, del trago, del alcohol donde estábamos, de la basura donde andábamos. Acuérdense, miren hacia atrás de donde venimos todos. Y todos de alguna manera tenemos un pasado turbio, todos de alguna manera hemos tenido una mala niñez, una mala crianza. No importa, porque ya Cristo nos liberó. Ya Dios nos sacó de Egipto, ya Dios nos sacó de esa esclavitud. No mires más para atrás. Ahora ya no somos esclavos, porque el versículo 1 de la ley me está diciendo, yo te saqué de Egipto. Qué belleza. Así es como debería empezar la ley. Y luego, en el versículo 3, ahí sí, no tendrán dioses ajenos delante de él. ¿Se fijan ustedes qué belleza? El mandamiento 1 está ligado con el versículo 2. No omitamos ese versículo. No omitamos ese poderío de Dios. Estamos excluyendo a Dios de la ley. Por eso es que no hemos podido guardar la ley de Dios. ¿Saben por qué no hemos podido guardar la ley de Dios? Porque quitamos al gran yo soy de la ley. Dice aquí que los mandamientos no son solo 10, sino toda la totalidad de la palabra escrita de Dios. Miren por ejemplo lo que dice Números 36:13. Números 36:13. Y dice,
estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por mano de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Pregunto, ¿cuáles mandamientos? ¿Solo el del capítulo 36? No, está terminando el capítulo dando a entender que estos son los mandamientos. ¿Qué significa eso? Que todos los libros de ahí para atrás son los mandamientos de Dios. No son solamente 10. Ahora, vamos a ver un ejemplo, siguiente diapositiva, hermano, de un hermano nuestro que sí entendió este concepto. Y este ejemplo fue Abraham, en hebreo. Abraham cumplió los mandamientos, los estatutos, las leyes y los preceptos. Por eso fue que le fue tan bien. Ellos sabían, hermanos, el secreto. Ellos sabían que para que les fuera bien, ellos debían obedecer los mandamientos. Y vamos a ver, siguiente diapositiva, y vamos a leer el Génesis capítulo 26, 5. Ahí lo tienen, ¿no? Mírenlo ahí. Arriba está en hebreo, yo lo voy a leer en hebreo y ustedes lo pueden leer abajo en español. ¿De acuerdo? Y aquí es donde vamos a detenernos y vamos a darle conclusión a nuestro mensaje y vamos a clasificar cuáles son los mandamientos, a qué se refieren con mandamientos, estatutos, ordenanzas y leyes. ¿Listo? Dice así: Ekev Asher Shama Abraham Bekol Baishmor Mishmarti Mitzvoti Ukotai Betorati. Entonces aquí tenemos porque que oyó Abraham a mi voz. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Oyó. Shama Bekoli, mi voz. Es que él sí la escuchó. Él sí escuchó la voz. Es el llamado. Dios te dice, sígueme. Escucho y sigo. Escucho y obedezco. Si Dios me dice, Juan Camilo, acuérdate de no fornicar. Juan Camilo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Escucho y obedezco. Pero si yo escucho y me hago el loco, si yo escucho y me hago el terco y sigo mi voluntad, no estoy escuchando, sino que estoy siguiendo mi voluntad. Pero Abraham no, él escuchó. ¿Sí? Él llama. Y dice aquí, y guardó. ¿Qué guardó? Preceptos. ¿Qué más? Mandamientos. ¿Y qué más? Decretos y leyes. Vamos a memorizarnos cuántos son, cuál es la voz de Dios, cuántos son. Son preceptos, que son diferentes, decretos, leyes y qué más. Mandamiento, preceptos, ese es, y preceptos. ¿De acuerdo? Preceptos, mandamientos, normas y leyes. Y además atendió la voz de Dios. Pregunto, ¿fue un hombre integral? Pregunto, ¿Abraham guardó solo los 10 mandamientos? Es que hay más de 10. Está el no matar, sí, pero ¿cómo no mata? Hay muchas formas de no matar. Se mata el pensamiento, se mata el cuerpo con la forma de usted alimentarse, se mata a la familia con sus palabras tan fuertes que hieren o dañan a sus familiares. La mirada mata, los actos matan. ¿Y cómo me doy cuenta yo de todo eso? Leyendo la palabra de Dios. Toda. La palabra de Dios es un mandamiento. Los 10 mandamientos hacen parte del total de sus requerimientos. Existen leyes, estatutos, mandamientos, palabras, dichos, todos hacen parte de un total llamado ley.
Los mandamientos de Jehová no son para el pueblo judío. Ellos son solo los receptores o multiplicadores para que fueran dados a toda la humanidad. Dios no tiene sus leyes para un pueblo, sino para todos. Eso es como si dijéramos que un padre tiene hijos y le da preferencia solo a un hijo. Eso es falso. Cuando uno tiene 4 hijos, si tiene un huevo lo divide en 4. Si tiene una libra de arroz la divide en 4. Y yo le he dicho a Karen, a mi esposa, se las presento. Si tenemos 3 invitados, se sirven por partes iguales. Yo sé que tú me amas mucho y me quieres dar más a mí, pero no. Por partes iguales. Exacto. ¿Por qué Dios quiere bendecir a todo el mundo por partes iguales? Dios no quería tener un pueblo para bendecirlo solamente a Él. Sería egoísmo. Dios creó a su pueblo para que fueran multiplicadores de la bendición. No que se queden con ella, sino que la multipliquen. Ustedes recibieron un mensaje, multiplíquenlo. No se queden con lo que tienen, enséñenlo a otros. Y verán cómo Dios los bendice, cómo Dios los multiplica. Vamos a ver lo que significa cada cosa, hermano. Vamos con la palabra escuchar y luego vamos por cada uno, ¿vale? Dice, Abraham escuchó mi voz. Por eso es que el hebreo es tan hermoso, porque el hebreo tiene muchísimo significado. Ya vamos a ver por qué. Vamos primero con escuchar. Abraham escuchó. La palabra escuchar es baishmor en hebreo, baishmor. La palabra baishmor viene de la raíz shama o shema, la misma palabra que se usa en Deuteronomio 6.5. Vamos a Deuteronomio 6.5. Vamos a Deuteronomio 6.5. Dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a Éxodo 6.9 para ver qué significa ese escucha. Éxodo 6.9. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos ¿qué? Éxodo, estamos en Éxodo 6.9. Escuchar. ¿Qué es escuchar? En Éxodo 6.9, ¿lo tenemos todo? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos ¿qué? No escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Escuchar es simplemente escuchar. No tiene ese misterio. Escuchar es el acto de abrir el oído atentamente y atender un llamado. Eso es como cuando la mamá de uno lo llama y uno iba y la mamá se ponía en mucho mal genio, ¿verdad? Mi mamá me decía, Juan Camilo, una vez, no más. Yo tenía que volar. Si mi mamá me llamaba 2 veces, la cantaleta duraba todo el día. Aparte de eso me decía, si a mí me da un infarto, me da una picada en el corazón, si a mí me da una emergencia, entonces me muero y ustedes nunca vienen. Entonces, claro, lo llenaba uno de terror y cuando ella decía Juan Camilo, uno volaba. Eso es escuchar. En nuestro mundo estamos absortos en la ciudad, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, tanto que Dios nos llama y nosotros no escuchamos porque estamos muy ocupados. Estamos ocupados con el trabajo, estamos ocupados con nuestra familia, ocupados con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestros hijos, y estamos tan... Eso es como cuando un hijo lo llama a uno y no está en la oficina y ni lo mira a los ojos. Eso no es escuchar. Pero escuchar es cuando a uno le hablan y uno para lo que está haciendo y mira a los ojos. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, que dejemos lo que estemos haciendo
y miremos a los ojos a Cristo y digamos como Isaías, he aquí, aquí estoy, ¿qué quieres? Señor, discúlpame. Eso es dejar lo que esté haciendo, eso es escuchar. Abraham hizo eso, dejó lo que estaba haciendo, soltó lo que estaba haciendo en su mano. Si estaba ocupado, pues lo soltó. Si estaba en el caballo, paró el caballo. ¿Saben qué hacen los judíos y los musulmanes? 3 veces al día oran. Pero la cosa está en que ellos, cuando llega a las 12 del mediodía o las 6 de la tarde, paran el tráfico, paran los buses, paran en los aviones, si es necesario, aterrizan el avión. Y no estoy bromeando. Por eso es que ellos no viajan en un horario que les dé ni las 12, ni las 6, ni la madrugada, o que se pase el horario. Si les da el horario en un avión, todo el mundo para lo que está haciendo y se pone a orar. En las calles, se arrodillan en las calles a las 6 de la tarde, donde esté el tráfico, se para y oran. Se arrodillan, oran. Es una cosa extrema. Pero el punto, ¿cuál es aquí? El punto no es un extremo así tan grande, pero es eso, atender cuando Dios llama. Si uno atiende cuando la mamá llama, imagínense uno no atender a Dios cuando Dios llama. Es que cuando Dios llama es por algo que nos conviene o no. Si Dios nos llama, oye, ven que quiero decirte algo que te conviene. Es ese llamado. Y dice aquí, ¿qué significa escuchar? ¿Qué significa Shema? ¿Qué significa Shama en hebreo? Dice aquí que entiende diligentemente. Entiende diligentemente. ¿Entiende diligentemente qué? Entiende la palabra de Dios. Entiende su llamado. Entiende inteligentemente también. Diligentemente. Si Dios nos pide un llamado, corremos al llamado. Si Dios nos pide que hagamos tal cosa, lo hacemos con diligencia. Eso es como cuando lo ponen a uno a hacer un mandado y uno se va golpeando la piedrita. Eso es lo que quiere decir. Escuchar diligentemente no es patear la piedrita porque me mandaron por la leche o los huevos a la tienda. Hacer las cosas diligentemente no es que me tocó trapear o barrer o hacer la comida. Todo lo que hagamos, hagámoslo con diligencia. Aún las pequeñas cosas de la vida. Y yo les digo una cosa. Vamos a aterrizar este concepto de escuchar diligentemente. Dice la palabra de Dios, todo lo que esté en tu mano para hacer, hazlo diligentemente. Así que le toque a barrer, barra lo mejor que pueda. Porque usted no sabe quién lo está viendo. Quizás sea un jefe. Miren, hermanos, yo trabajo en un colegio de muchas personas ricas, riquísimas. Y allá están acostumbrados a que todo se lo hagan, que les lleven el café, que les barran, tiran a propósito porque como tienen aseadoras, pues ellas hacen aseo. Nunca cogen una escoba. Y mi jefe una vez me vio cogiendo la escoba y barriendo yo porque había desorden, mi polvo, barrí, lo hice bien, aterrada. ¿Que cómo era posible? Si para eso estaban las aseadoras. Y gracias a esa diligencia, ella ve que soy una persona diligente, una persona que no se arruga para nada, una persona que cuando lo tengan a uno que tener en cuenta, Juan Camilo. Ahora no haga las cosas para que lo vean tampoco, ni para sobresalir, ni para alardearse. El éxito de un cristiano es en lo oculto, cuando nadie lo ve. Ahí está el éxito.
El éxito de vencer la tentación no es alardeando de que vencí, se lo demostró a todo el mundo, no. Es en la soledad, es en el silencio, cuando su esposo no lo está viendo, cuando su esposa no lo está viendo, cuando su papá ni su mamá lo están viendo. Y usted vence. Usted es más que victorioso en este momento. Amén. No es en lo público, es en lo privado donde usted es un verdadero triunfador en Cristo. Amén. Ahora, Abraham escuchó la voz, Becol. Bueno, dice aquí escuchó, discierne, percibe, oye, escucha, obedece, atiende un requerimiento, atiende un llamado, una voz o un sonido. Tremendo. Ahora vámonos con la voz. Escuchó, Abraham escuchó, Baishmor Becoli, mi voz, literalmente, mi voz, Becoli. La palabra Becol es la palabra voz, toda palabra que sale de la boca de Jehová, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuál es toda la palabra que sale de la boca de Jehová? ¿Cuál es? Vamos a Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, 12. ¿Cómo se han sentido hasta aquí? ¿Bien? Ya vamos terminando. ¿Ya quieren que acabemos? Hebreos 4, 12. ¿Cómo se ha sentido, hermano? Gloria a Dios. Hebreos 4, 12 dice así: porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Muchísimo. Vamos ahí mismo con Deuteronomio 8.3, le agrega unas palabras muy interesantes que Hebreos tomó este versículo, lo copió para ponerlo en Hebreos, pero en Deuteronomio 8.3 hay una palabrita que amplía el concepto. Dice: y te afligió, Dios te hizo tener hambre. Fíjense que a veces vienen las necesidades a propósito. Y te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que no conocías tú ni tus padres los habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Vamos a Deuteronomio 32, 44 al 47. Deuteronomio 32, 44 al 47. Y vino Moisés y recitó. Recitar significa hablar en público estas palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y José, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que pongamos el corazón, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, mas es vuestra vida, y por ellas haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para poseerla. Qué belleza, ¿verdad? Dice aquí: poner vuestro corazón en la obediencia. Pongan vuestro corazón en el recitar la palabra de Dios. Ahora, yo les voy a decir, voy a darles otro consejo. Muchas veces recurrimos a otros libros para entender la palabra de Dios. El comentario bíblico, el diccionario, está muy bien. El espíritu de profecía, está muy bien. Pero yo les voy a dar el consejo de que primero se sacien
con la palabra de Dios, la reciten, la lean en voz alta, ¿sí? La palabra de Dios tiene mucho poder. Miren que en el Antiguo Testamento ellos no tenían comentarios bíblicos adventistas y sabían más Biblia que uno. ¿Por qué? Fíjense que en el Antiguo Testamento no existían maestrías en teología, ni existían doctores en teología titulados de la Universidad X, no. Sin embargo, sabían más Biblia que uno. ¿Por qué? ¿Saben cuál era el éxito? La leía y la leía y la repetía. El método de Dios es muy sencillo: leer, escribir y repetir. ¿Saben qué pasa? ¿Qué hacían ellos? Ellos cogían la palabra de Dios, la transcribían, la escribían, la copiaban en un cuadernito en blanco. Y eso eran todos, no solamente los escribas tenían el oficio de multiplicar, pero los miembros de iglesia hacían ese método: escribían, leían y repetían. Por eso es que el niño a la edad de 12 años se sabía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Impresionante. Porque ellos todos los días, sin faltar uno, leían y repetían y escribían. ¡Qué belleza! ¿Por qué? Porque claro, cuando uno asimila, cuando uno lee, cuando uno la estudia, la misma palabra de Dios va transformando. La misma palabra de Dios te va enseñando, te va educando. Y la misma palabra de Dios te da dando sabiduría e interpretación. Ellos no tenían comentarios bíblicos adventistas, tenían solo la palabra de Dios y sabían más que uno. Por eso, porque la transcribían. Cuando uno transcribe, aprende. Cuando uno repite en voz alta, aprende. Y cuando uno repite, aprende. Y les doy esos consejitos, ojalá los aplique. Bueno, dice aquí: la palabra se hizo carne. ¿Qué significa la palabra bekol? Bekol, llamar en voz alta. Voz o sonido es un alarido, es un bramido, es un gemido, un clamor, un grito, un habla, una noticia, una palabra, un pregón, un ruego, un rugido, un ruido, un son, un sonar, un tono, un trueno. Es escuchar esos gemidos de Dios, ese clamor de Dios, es escuchar ese grito del Espíritu Santo, es escuchar cómo la palabra nos habla, es escuchar las buenas nuevas a través de las noticias, es escuchar el pregón, ese ruego del Espíritu Santo, ese rugido del Espíritu Santo, escuchar ese ruido del Espíritu Santo que se mueve, que aletea sobre la tierra, escuchar ese sonar, ese tono, ese trueno de Dios y aplicarlo en nuestra vida. Amén. Vamos ahora con la palabra guardó. Guardó. Abraham guardó. ¿Qué significa guardar? Vaishmor. Vaishmor viene de la raíz Shin, Mem y Resh, que significa shamar, guardar. La palabra guardar es cerca o alrededor. ¿Guardar alrededor qué? Es cercar, cercar. ¿Saben qué, hermanos? ¿Qué significa cercar en nuestra vida? Es que ¿saben qué significa la palabra guardar? Dice Abraham guardó. Abraham puso un cerco en su vida. ¿Un cerco de qué? Una cerca de protección. Una cerca donde él sabía hasta dónde llegar. Una cerca donde no permitía permear. Una cerca sirve para dos cosas: para no salirse y para no dejar entrar cosas. Uno permite que sale y permite que entra. Abraham cercó su vida, guardó su vida, cercó su vida. Pregunto, ¿nosotros debemos cercar nuestra vida hoy? Amén. ¿Guardar nuestra vida hoy de lo que entra y de lo que sale? Amén. Sí, nos podemos hacer daño porque no ponemos límites, senderos en nuestra vida.
¿Y saben qué es lo que pasa cuando no ponemos límites o senderos en nuestra vida? Pues nos pasa como las cabras locas. Nos descarriamos y terminamos en un despeñadero. Eso es lo que pasa. Abraham supo esto y cercó su vida. Eso es guardar, shamar, guardarse de. Cercó su vida, se protegió, se cuidó. Él estaba advertido, estaba atesorado. Él conservaba la palabra de Dios, se consideraba puro, tenía cuidado en su vida, se cuidaba, él cumplía la palabra de Dios, custodiaba su vida, ejercía autocontrol, léanlo ahí, esperaba en Dios, era guardador, era un guardia de su vida, era un guardián, mantenía la palabra de Dios, meditaba, miraba y observaba, era pastor, se preservaba, se protegía, se reservaba. Era valiente, era vigilante, era un vigía. Eso es lo que debemos hoy ser. Vamos a la siguiente, rápidamente. Mishmartí. Dice aquí que la palabra Mishmartí o Mishmeret, responsabilidad, vigilia, custodia, era un centinela, preservación, observancia, deber, desempeñar, encargar, encargo, guarda, conservaba su ley, precepto, servir, velar. Todo esto. Vamos a ver un ejemplo en Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, versículos 5 y 6. Y 6 dice: vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los 2 tardes, y lo guardará. ¿Guardará de qué? ¿De qué nos debemos guardar? Vamos a pasar siguiente. ¿Se guardaba de qué? Abraham se guardaba de qué. Abraham se guardaba del peligro, de las palabras, de lo que había a su alrededor. Y fíjense que él guardaba sus mitzvot. Mitzvot. ¿Qué significa mitzvot? Mandato. Él guardaba sus mandatos, sean humanos o divinos. Guardaba los estatutos, significa mandamiento, mensaje, orden, palabra, precepto, ordenanzas y códigos de sabiduría. Pregunto, ¿hay palabras de sabiduría en la palabra de Dios? Vamos a Levítico rápidamente, Levítico 4:13, y ya con esto cerramos. Levítico 4:13. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el negocio estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Miren el versículo 22. Y cuando un príncipe peque y haga hierro por algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, es culpable. Si ven que aquí lo que está diciendo la palabra de Dios, que cuando alguno de estos mandamientos cometemos en contra de estos mandamientos, somos culpables. Miren lo que dice el versículo 27. Dice: y si alguno del pueblo común pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, ¿qué dice? Es culpable. Entonces, una vez más. Muy bien. Terminamos, hermanos, con el siguiente. Hay 2 más que vamos a pasarlo rápidamente, que son Jucotai, ¿sí? Jucotai, que es decreto, los estatutos, que también son nuestras responsabilidades para con Dios, las responsabilidades mucho más morales, mucho más civiles. Está el conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de algo o alguien, corporación o persona,
están las costumbres, los decretos, los derechos, las descripciones, lo que Dios establece, sus estatutos, leyes, ordenanzas, reglas, ritos. Entre esos está, por ejemplo, la debida observancia del sábado. Y es aquí donde yo quiero comentarles algo. Dentro de los Jukot está la observancia en esos pequeños detalles. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la obediencia y la reforma? La obediencia y el fanatismo. Porque muchas personas piensan que porque uno deja de comer carne se volvió fanático. Otros piensan que porque uno ya se está poniendo faldas y no pantalones, entonces ya eso es fanatismo. Uno dice que porque ya no compró el sábado y está guardando el sábado mejor que el otro hermano, entonces ya ese hermano se volvió fanático. Les pregunto, ¿esa es la forma de considerar la forma en que se obedece? No. ¿Cuál es la línea frágil entre obediencia y fanatismo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque a veces no obedecemos por no ser fanáticos, entonces también hay un problema allí. La obediencia es obediencia. No confundir obediencia con obediencia y confundir obediencia con fanatismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la obediencia hace parte de un todo, independientemente de la forma en cómo veamos nuestra práctica religiosa. Es mejorar cada vez en la forma como estos Jukot está hablándose en la forma en como yo como cristiano vivo mi religión. ¿Cómo guardo el sábado? ¿Cómo guardo el viernes? ¿Cómo recibo el sábado el viernes en la tarde? ¿Cómo recibo el Santo Sábado? ¿Cómo vivo durante el sábado? O sea, lo que quiero decir es que estos Jukot, estos estatutos se refieren a la parte legal de la obediencia, ¿sí? Pero ojo, no a la parte fanática. ¿Estamos de acuerdo? La forma en cómo yo vivo mi vida, mi cuerpo, cómo lo cuido. Esa es la manera. Sin confundir con el fanatismo. Por favor, no lo vayan a confundir. Y por último, ya última diapositiva está la Torá. Abraham guardó la Torá. ¿Qué significa la Torá? La Torá significa la ley, los 10 mandamientos propiamente dichos. Pero también la palabra Torá significa totalidad. ¿Totalidad de qué? La totalidad que está incluida desde Génesis hasta Deuteronomio. Los judíos dividieron la Biblia en 3 secciones: Torá, Neviim y Ketubim. La Torá significa de Génesis hasta Deuteronomio. Esos son los 5 libros de la ley. Si usted lee desde Génesis hasta Deuteronomio va a encontrar leyes y esos son los que debemos poner por obra todo el tiempo. Luego están los Ketubim, que son los escritos los escritos poéticos, los Ketubah. Y los Neviim son los escritos proféticos. ¿De acuerdo? Aquí se está refiriendo a la Torá. Abraham guardó la Torá, los 5 libros de la Biblia, no solo los 10 mandamientos, sino que él observó el Pentateuco en su integridad. Muy bien, apreciados hermanos. Yo quiero hacerles un llamado. ¿Cuántos de ustedes quieren intentar obedecer toda la palabra de Jehová? Vale la pena, vale la pena. ¿Saben por qué? Porque recuerden que yo no veo la palabra de Dios como un requisito, o como un requerimiento, o como una obligación. Yo no soy obediente porque me toca. Yo no guardo el sábado porque qué pereza me obligan. No, yo guardo los mandamientos de Dios porque los escucho diligentemente y quiero guardarlos en mi corazón porque hay bendiciones en su observancia. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren decirle Jesús? Jesús, gracias por darnos tu palabra, porque en tu palabra hay fuente de sabiduría. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje.
Los que puedan arrodillarse pueden hacerlo. Vamos a orar. Amantísimo y eterno Dios, estamos delante de tu presencia muy agradecidos porque nos dejaste tus enseñanzas, tus mandamientos, tus ordenanzas, tus leyes, tus estatutos, tus decretos. Todo esto lo has dejado para nuestro beneficio. Ayúdanos a vivir tu palabra, a hacer como Abraham, que escuchó tu voz, puso una cerca sobre su vida, guardó diligentemente, se cuidó, fue vigilante, fue vigía, se complacía en obedecerte porque te amaba. Ayúdanos primero a amarte, a complacernos en la obediencia y que las bendiciones vengan solo como añadidura. Que nunca obedezcamos para ser bendecidos, no. Que obedezcamos primero porque te amamos, porque nos place. ¿Hasta cuándo no vamos a querer guardar tus mandamientos? Ayúdanos a tomar la decisión desde ya para ser personas perfectas, personas que dan ejemplo, un pueblo limpio, único, que se distingue entre miles. Ayúdanos a ser únicos en medio del pueblo en el que estemos, a ser perfectos, a ser íntegros, a hacer las cosas con diligencia. Queremos obedecerte. Gracias, Jesús, porque tú eres la palabra hecha carne. En ti tenemos la victoria. Si obedecemos meramente de manera externa, nos volveremos áridos. Pero si te tenemos a ti, Jesucristo, la palabra viviente, seremos agua de vida eterna. Ayúdanos a no tener una forma de piedad, a no volvernos extremistas o fanáticos, no. Queremos obedecerte tal como está en tu palabra, sin llevar al extremo las cosas, y ser cristianos puros que animan a otros a también ser perfectos. Gracias, Jesús, por este hermoso mensaje. En tus manos encomendamos nuestra vida. Ahora que nos disponemos a salir, danos tu paz y tu bendición. Llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser mejores seres humanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.